Desde que era un niño, siempre soñé con la riqueza. No la riqueza común, sino esa opulencia desbordante que solo los magnates y los poderosos disfrutan, pero la realidad me escupió en la cara. Nací pobre, en un barrio donde los sueños morían antes de nacer. A los 14 ya robaba para sobrevivir. A los 20 era un ladrón experimentado. Y a los 25 mi ambición me hizo dar el paso que cambiaría mi vida para siempre. O, mejor dicho, mi alma. Esa noche la desesperación pesaba sobre mis hombros. Un golpe había salido mal. La policía me buscaba y mis propios socios querían mi cabeza. Me escondí en una iglesia abandonada, temblando de rabia y miedo. Fue ahí, entre sombras y polvo, donde lo encontré. O más bien, donde él me encontró. Una figura alta, elegante, con un traje negro impecable. Su rostro no era terrorífico. Al contrario, irradiaba un magnetismo hipnótico. Su sonrisa fue lo que más me perturbó. No era burlona, no era cruel, era simplemente inevitable. «Estás en problemas», dijo con una voz profunda y calmada. No preguntó, lo afirmó. No sé por qué, pero en vez de huir, asentí. «Puedo sacarte de esto, puedo darte lo que siempre has querido. Dinero, poder, respeto. Pero sabes cómo funcionan estas cosas, ¿verdad?» En ese momento, lo supe. No tenía que explicármelo. La historia es vieja como el tiempo. Todo tiene un precio, y su precio era mi alma. Firmé el contrato con una simple gota de sangre. En el instante en que el papel absorbió mi esencia, mi cuerpo entero se estremeció con una oleada de energía indescriptible. Salí de aquella iglesia con una confianza que nunca antes había sentido. Y como por arte de magia, mis problemas desaparecieron. La policía dejó de buscarme, mis enemigos desaparecieron misteriosamente y en cuestión de meses pasé de ser un ladrón perseguido a un hombre de negocios con inversiones en todas partes. El dinero fluía sin esfuerzo. Negocios turbios se convertían en empresas legítimas de la noche a la mañana. Mi intuición para las inversiones era sobrehumana. Cada trato que cerraba parecía destinado al éxito. Gente poderosa empezó a buscarme, a respetarme, a temerme. Lo tenía todo, pero en el fondo algo dentro de mí susurraba que mi historia aún no había terminado, que el verdadero precio de mi éxito aún no se había cobrado. Pasaron los años y mi imperio creció hasta niveles que nunca imaginé. Desde empresas de tecnología hasta bienes raíces, todo lo que tocaba se convertía en oro. La gente me llamaba un genio de los negocios, un visionario, pero yo sabía la verdad. No era mi talento ni mi esfuerzo, era él, siempre él. Aunque no lo veía, sentía su presencia en cada decisión, en cada golpe de suerte imposible de explicar. Era como si una sombra invisible dirigiera mi destino, asegurándose de que todo saliera a mi favor. Al principio disfruté cada segundo. Ropa cara, autos de lujo, mansiones en diferentes partes del mundo. Me codeaba con los más poderosos y ellos me respetaban. Pero entonces empezaron los susurros. Al principio apenas eran murmullos, sonidos lejanos en medio de la noche, pero con el tiempo se hicieron más claros. Me llamaban por mi nombre, me recordaban lo que había hecho, me advertían que el trato tenía un precio. Intenté ignorarlos, me convencí de que era mi imaginación, pero no lo era. Una noche, después de cerrar el trato más grande de mi carrera, vi algo que me heló la sangre. Estaba en mi oficina, solo, disfrutando de un whisky, cuando mi reflejo en la ventana parpadeó. Por un segundo, no era yo quien me devolvía la mirada. Era alguien más, o algo más. Sus ojos eran pozos oscuros, su sonrisa, esa misma sonrisa inevitable de la primera vez. Me giré de inmediato, pero no había nadie detrás de mí. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, como si la habitación estuviera ocupada por algo que no podía ver. Desde ese momento, los eventos extraños se intensificaron. Oía pasos detrás de mí cuando estaba solo. Objetos en mi casa cambiaban de lugar sin explicación. Pero lo peor vino con los sueños. Al principio, eran solo imágenes confusas, sombras, llamas, una sensación de caída infinita. Pero luego se volvieron más nítidos. Me veía a mí mismo, atrapado en un lugar oscuro, rodeado de figuras que reían sin boca, que me observaban sin ojos. Y en el centro, él,
esperándome con la misma sonrisa tranquila. El pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté buscar ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? ¿Un sacerdote? ¿Un chamán? ¿Un psicólogo? ¿Cómo explicar que había hecho un pacto con algo que no era de este mundo? Sabía que nadie me creería. Así que hice lo único que me quedaba. Fingí que todo estaba bien. Seguí trabajando, cerrando tratos, expandiendo mi imperio. Pero en el fondo, sabía que el tiempo se estaba acabando. Entonces ocurrió algo que me hizo entender la magnitud de mi error. Una noche, un viejo socio con el que había comenzado en el mundo del crimen apareció en mi oficina. Estaba irreconocible, demacrado, con la mirada perdida, como si hubiera envejecido décadas en unos pocos años. Me dijo que sabía lo que había hecho, que él también había estado tentado a aceptar un trato parecido, pero que en el último momento se echó atrás. Nunca es gratis, me dijo con voz temblorosa. Él siempre cobra, y cuando lo hace, no hay escapatoria. Esa misma noche revisé el contrato que había firmado. Lo había guardado como un trofeo, como un recordatorio de mi ascenso. Pero al desplegarlo, noté algo que antes no estaba ahí. Mi nombre, escrito en sangre, parecía moverse, retorcerse sobre el papel, y debajo, una fecha que no recordaba haber visto antes. Una fecha que estaba demasiado cerca. El miedo se convirtió en desesperación. Busqué formas de romper el contrato, de anular el trato, pero cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. No había escapatoria. El tiempo corría y la sombra que había hecho de mí un hombre exitoso ahora se preparaba para cobrar su parte del acuerdo. Y entonces lo vi. No en sueños, no en reflejos distorsionados, sino de frente en mi propia casa. Sentado en mi sillón favorito, con la pierna cruzada, ajustándose el puño de su impecable traje negro. ¿Listo para pagar tu deuda?, dijo con esa voz serena y definitiva. El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ahí estaba él, sentado cómodamente en mi sillón favorito, como si fuera el dueño de la casa, y en cierto modo lo era. Su traje negro impecable, su sonrisa eterna, y esa mirada que parecía atravesarme como un cuchillo. Mi garganta se secó, mi cuerpo se paralizó. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón retumbando en mis oídos. ¿No me vas a invitar un trago?, dijo con una voz calmada, casi burlona. No respondí. Mi mente intentaba encontrar una salida, cualquier excusa, cualquier manera de retrasar lo inevitable, pero él no tenía prisa. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos de sus manos con una tranquilidad aterradora. «¿Sabes por qué estoy aquí?», continuó. «Hicimos un trato, y yo siempre cobro mis deudas». Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Todavía no estoy listo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía familia cercana, no tenía hijos, no tenía a nadie que realmente me importara. O eso creía. Entonces, en un parpadeo, la imagen de Sofía apareció en mi mente. Ella era la única persona que aún me veía como un ser humano, la única que nunca se dejó deslumbrar por mi fortuna, mi única amiga real en este mundo podrido. «No», susurré, dando un paso atrás. Él soltó una pequeña risa, como si se divirtiera con mi reacción. «No he dicho ningún nombre», dijo con falsa inocencia. «Pero parece que ya sabes exactamente de quién hablo». El pánico me consumió. No podía entregarla, no a ella. «Tiene que haber otra manera». Se detuvo y me miró fijamente, su sonrisa desapareciendo por primera vez. «Siempre hay otra manera», dijo en un tono más grave, «pero ninguna que te guste». El aire se hizo aún más pesado. Mi visión comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se doblara a su alrededor. Imágenes fugaces de sombras retorcidas, de llamas consumiéndolo todo, de un vacío sin fin llenaron mi mente. Era como si me estuviera mostrando mi destino si no aceptaba su nueva oferta. «Decide, pero hazlo rápido», dijo, volviendo a sonreír. «El tiempo no espera a nadie». Mi mente se debatía entre la traición y la condenación. Si lo rechazaba, mi destino estaba sellado. Si aceptaba, ella pagaría el precio en mi lugar. Pero, ¿y si había otra salida?
¿Y si podía encontrar la forma de romper el trato de una vez por todas? Sabía que no tenía mucho tiempo, pero aún no estaba listo para rendirme. No aún. El silencio en la habitación era insoportable. Solo se escuchaba el sonido de mi respiración entrecortada y el leve tic-tac del reloj en la pared. Él seguía allí, de pie, con su traje impecable y su sonrisa inquebrantable. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una solución que no terminara con mi alma condenada o, peor aún, con Sofía pagando el precio de mi ambición. Necesito tiempo, logré decir con la voz tensa. Él inclinó la cabeza levemente, como si mi petición le divirtiera. El tiempo es un lujo que no tienes, respondió con serenidad. Pero te concederé una cosa. 3 días. Úsalos sabiamente. Y con esas palabras desapareció. No hubo humo, ni fuego, ni sonido. Simplemente dejó de estar ahí. El aire en la habitación se alivió de golpe y sentí que podía respirar de nuevo. Me dejé caer en el sillón, sintiendo el peso de mi destino sobre mis hombros. 3 días. Solo 3 días para encontrar una forma de salvarme. No dormí esa noche. Pasé horas revisando libros, buscando en internet, tratando de encontrar cualquier indicio de alguien que hubiera logrado romper un pacto como el mío. Historias, leyendas, rituales, nada parecía ofrecer una respuesta definitiva. Todo decía lo mismo. Un trato con el diablo no se rompe, se cumple. Pero tenía que haber una excepción. Alguien, en algún lugar, tenía que haberlo logrado. A la mañana siguiente, fui a ver a Sofía. No podía decirle la verdad, pero necesitaba verla, asegurarme de que estaba bien. Cuando la encontré, estaba en su cafetería, sirviendo café como si el mundo siguiera su curso normal. Me sonrió al verme, pero en su mirada noté algo distinto. Preocupación. «Te ves terrible», dijo, entregándome una taza sin que se la pidiera. «¿Qué pasa?» «No he dormido bien», respondí con la voz tensa. Ella se sentó frente a mí, cruzando los brazos. ¿Es por los negocios o por algo más? No podía contarle la verdad, pero tampoco quería mentirle del todo. Digamos que tomé una decisión hace tiempo y ahora estoy pagando el precio. Sofía frunció el ceño. ¿Y estás buscando una forma de revertirlo? Asentí en silencio. Por un momento, ella me estudió, como si intentara leer mis pensamientos. Luego, con un suspiro, dijo algo que me dejó helado. Si hiciste un pacto con algo oscuro, hay una sola persona que podría ayudarte. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo sabes? No importa cómo lo sé, interrumpió. Lo que importa es que, si hay una salida, él la conoce. ¿Quién?, pregunté de inmediato. Sofía miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia mí y susurró un nombre que nunca había escuchado antes, pero que de inmediato me hizo sentir escalofríos. Sin perder tiempo me puse en marcha. Tenía 3 días y ese hombre podía ser mi única esperanza. Lo que no sabía era que mi viaje me llevaría a lugares más oscuros de lo que jamás imaginé. El nombre que Sofía me susurró resonaba en mi cabeza mientras conducía por una carretera desierta a las afueras de la ciudad. Me había dado una dirección, un sitio del que nunca había oído hablar. Según ella, el hombre que vivía allí sabía sobre pactos, sobre cómo romperlos, o al menos sobre cómo negociar algo mejor. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que esto no era solo una búsqueda de respuestas, sino una inmersión en algo mucho más grande de lo que podía comprender. La casa estaba en medio de la nada, una estructura vieja, casi en ruinas, oculta entre árboles torcidos. Apagué el motor del auto y me quedé unos segundos respirando hondo. Algo dentro de mí gritaba que no entrara, que diera media vuelta y aceptara mi destino, pero ya estaba demasiado metido en esto. Salí del auto y me acerqué a la puerta. Toqué 3 veces. El sonido resonó en la noche silenciosa. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera lentamente. Detrás de ella, un hombre alto y delgado, con cabello canoso y ojos hundidos, me observó sin sorpresa. «Te estaba esperando», dijo con voz ronca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sofía me dijo que podrías ayudarme. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se giró y caminó hacia el interior de la casa, dejándome la puerta abierta.
Dudé por un instante, pero luego lo seguí. El interior estaba lleno de velas, estanterías repletas de libros viejos y símbolos que no reconocía. Un olor a incienso y madera quemada impregnaba el aire. Se sentó en un sillón viejo y señaló la silla frente a él. Me senté sin decir una palabra. ¿Sabes lo que hiciste?, preguntó, clavando su mirada en la mía. Firmé un trato, respondí con sequedad. El hombre sonrió levemente, pero no con diversión, sino con lástima. No, hiciste algo peor. No solo vendiste tu alma, la ofreciste voluntariamente, y eso es lo que lo hace casi imposible de revertir. Mi garganta se cerró. ¿Casi? Él asintió lentamente. Hay maneras, pero todas tienen un costo. Ya sé lo que me pidieron, respondí con amargura. El alma de otra persona. El hombre entrecerró los ojos. Claro, siempre buscan expandir su colección. Y si no quiero pagar ese precio, su expresión se endureció. Entonces solo te queda una opción: desafiar el contrato. Pero eso no es tan simple como romper un papel. Esto no es un trato legal, es un acuerdo sellado con energía antigua, y solo se puede desafiar de una manera. Se levantó y caminó hacia una estantería. Sacó un libro grueso y lo dejó caer sobre la mesa frente a mí. El polvo se elevó en el aire. Lo abrió en una página específica y me señaló un símbolo extraño. Este es el sello del desafío. Si lo invocas, te enfrentarás directamente al que te dio el contrato. No será una negociación, no será una conversación, será una batalla. Y si pierdes, no necesitaba que terminara la frase. Sabía exactamente lo que pasaría. ¿Y si gano?, pregunté con un hilo de voz. El hombre exhaló despacio. Si ganas, rompes el contrato, recuperas tu alma, pero nadie lo ha logrado. Sentí un nudo en el estómago. Tenía que haber otra forma. ¿Y no hay nada más? ¿Nada que pueda hacer para inclinar las probabilidades a mi favor? El hombre me miró fijamente por varios segundos antes de responder. Hay un arma. Algo que puede darte una oportunidad, aunque sea mínima, pero conseguirla no será fácil. Y el tiempo se te acaba. Lo haré, dije sin dudar. Dime qué tengo que hacer. El hombre sonrió por primera vez, pero esta vez con algo de respeto. Entonces escucha con atención, porque lo que te voy a decir puede matarte antes de que siquiera llegues a enfrentarlo. El hombre cerró el libro con un golpe seco y me miró con intensidad. Hay un objeto, una reliquia antigua, que debe darte una oportunidad real contra él. No garantiza tu victoria, pero al menos te pondrá en igualdad de condiciones. Sentí una punzada de esperanza mezclada con miedo. ¿Qué es? Se inclinó hacia adelante bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. La daga de Salazar. Fue creada hace siglos por un alquimista que también vendió su alma, pero que a diferencia de los demás encontró una forma de pelear. La forjó con su propia sangre y la templó en fuego infernal. Se dice que es el único objeto capaz de herir a aquellos que caminan entre los dos mundos. ¿Dónde está?, pregunté sin dudar. El hombre suspiró. Ahí está el problema. Nadie sabe exactamente. Pero la última vez que se habló de ella estaba en manos de un coleccionista, uno que no se la dará fácilmente. La esperanza se volvió incertidumbre. Dime dónde encontrarlo. El viejo me entregó un papel con una dirección. Él no es alguien común. Sus negocios son peligrosos. Si vas, ve preparado. No confíes en nada de lo que diga. Asentí, tomé el papel y me puse de pie. Antes de que pudiera irme, el hombre me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Su mirada se había vuelto sombría. Una última advertencia, dijo con voz grave. Si consigues la daga y lo desafías, no habrá marcha atrás. No podrás huir, no podrás negociar. Será todo o nada. Su agarre se aflojó y lo solté con un nudo en el estómago. No tengo otra opción, respondí antes de salir por la puerta y subir al auto. Conduje sin descanso hasta llegar a la dirección que me dio. Era una mansión en la cima de una colina, con un portón de hierro negro y cámaras de seguridad en cada esquina. Respiré hondo y toqué el intercomunicador. Unos segundos después, la puerta se abrió sola. El interior de la mansión era aún más inquietante. No había cuadros ni decoración común, solo estanterías llenas de objetos extraños, estatuas de piedra con expresiones de terror, frascos con líquidos oscuros, máscaras de madera con símbolos tallados.
El coleccionista apareció desde una habitación oscura. Era un hombre alto y delgado, vestido con un traje gris impecable. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si vieran más de lo que deberían. «Has venido por la daga», dijo sin rodeos. Me quedé inmóvil. «Sí», sonrió, mostrando dientes demasiado perfectos. «Sabía que vendrías, pero nada en esta casa es gratis. Me preparé para lo peor». «¿Qué quieres a cambio?», se acercó lentamente. «Una prueba de compromiso, una ofrenda de sangre». No entendí de inmediato, pero cuando sacó un cuchillo y lo dejó sobre la mesa entre nosotros, supe lo que pedía. «Quiere que me haga daño», pensé. «Quiere ver hasta dónde estoy dispuesto a llegar». Tomé el cuchillo con manos temblorosas y lo miré a los ojos. «¿Cuánto?». Su sonrisa se ensanchó. «Tanto como estés dispuesto a dar». El aire se volvió denso, como si la casa entera estuviera esperando mi decisión. El cuchillo pesaba más de lo que imaginé. Su filo reflejaba la tenue luz de la habitación, y el coleccionista me observaba con esa sonrisa paciente, esperando mi próximo movimiento. Sabía que esto no era solo un juego macabro, era una prueba, una demostración de cuánto estaba dispuesto a sacrificar para obtener la daga de Salazar. Inspiré hondo y apreté el mango con fuerza. Si dudaba demasiado, él podría retirarme la oferta, o peor aún, cambiar los términos. Sin pensarlo más, deslicé el filo sobre la palma de mi mano. Un dolor agudo me recorrió los nervios mientras la sangre brotaba y goteaba sobre la mesa de madera. El coleccionista inclinó la cabeza, satisfecho. «Interesante, pero insuficiente». Fruncí el ceño y apreté los dientes. «¿Cuánto más quieres?». Él se encogió de hombros con teatralidad. «No se trata de cantidad, se trata de intención. Lo que acabas de hacer fue prudente, un sacrificio calculado. Pero lo que necesito ver es desesperación. Necesito sentir tu urgencia». La sangre seguía goteando de mi mano mientras su mirada perforaba la mía. Me di cuenta de lo que realmente quería, una muestra de absoluta entrega. Quería que me hiriera sin miedo, sin pensar en las consecuencias. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que si quería la daga debía ir más allá. Cerré los ojos un segundo, reuniendo valor, y antes de que pudiera detenerme, levanté el cuchillo y hundí la punta en mi antebrazo. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras el dolor ardiente se extendía por mi piel. El coleccionista aplaudió suavemente. «Eso es», murmuró con aprobación. «Ahora veo la verdadera desesperación en tus ojos». Mis dedos temblaban al soltar el cuchillo sobre la mesa. La sangre empapaba mi manga y mi visión se tornaba borrosa por la adrenalina. «Ahora sí podemos hacer negocios», dijo él, sacando un pequeño cofre de madera oscura de un estante. Lo colocó frente a mí y con un susurro en un idioma desconocido lo abrió. La daga de Salazar descansaba dentro, envuelta en un paño negro. Su hoja era extrañamente opaca, casi como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Su empuñadura era de hueso tallado, cubierta de símbolos que no reconocía. «Ten cuidado», advirtió el coleccionista mientras yo la tomaba con mi mano ensangrentada. «No es solo un arma, está viva y exigirá más de ti de lo que imaginas». El frío de la hoja se filtró por mi piel y por un instante sentí un susurro en mi cabeza. No palabras, sino una sensación. Un hambre antigua esperando ser saciada. El coleccionista sonrió. «Ahora ve. Y no olvides, ya no solo estás peleando por tu alma. Ahora ella también te está observando». No supe a qué se refería, pero no me detuve a preguntar. Guardé la daga y me levanté tambaleante, apretando mi herida. Salí de la mansión con el corazón golpeando mi pecho. Ya tenía el arma, pero quedaba lo más difícil: enfrentarme a él. El auto avanzaba por la carretera desierta, mientras el peso de la daga en mi bolsillo parecía aumentar con cada kilómetro. Mi brazo aún ardía por la herida que me hice en la casa del coleccionista, pero el dolor era lo de menos. Lo que realmente me preocupaba era lo que venía después. Ya no había vuelta atrás. Había aceptado la prueba, había tomado la daga y ahora debía usarla. El susurro en mi cabeza persistía, un eco apenas audible que no lograba entender. No eran palabras, era una sensación. Algo en la daga estaba vivo, como si me reconociera, como si esperara algo de mí. Intenté ignorarlo,
pero el hormigueo en mi mano cada vez que la tocaba me recordaba que no era un arma común. Cuando llegué a mi casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Algo estaba mal. Bajé del auto con la daga en la mano, oculta bajo mi chaqueta, y avancé lentamente hacia la puerta. Mi instinto me gritaba que no entrara, pero ya no era momento para dudar. Giré la perilla y empujé la puerta. La sala de estar estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la calle filtrándose por las ventanas. Nada parecía fuera de lugar, pero el aire estaba pesado, denso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Entonces vi la sombra, no un reflejo, no una silueta en la pared. Era algo real, de pie en el centro de la habitación, esperándome. Su figura era alta, más alta de lo que recordaba, y su rostro permanecía oculto en la oscuridad. Pero lo reconocí al instante. «Veo que has estado ocupado», dijo con su tono calmado de siempre. Mi garganta se secó. «No voy a dejar que tomes lo que es mío». Él rió suavemente, un sonido que helaba la sangre. «¿Mío? Oh, amigo mío, hace mucho tiempo que dejaste de ser tuyo». Di un paso adelante, apretando la empuñadura de la daga. «Quiero desafiar el contrato». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, su sonrisa se ensanchó, brillante en la oscuridad. «Interesante», dijo con un tono casi divertido. «Hace mucho tiempo que nadie intenta algo tan estúpido». No respondí. Sabía que si lo hacía, él encontraría una manera de hacerme dudar. Entonces, sus ojos brillaron con un fuego rojizo. «Acepto tu desafío». El suelo bajo mis pies tembló y de repente la habitación se desvaneció en una negrura absoluta. Sentí que caía, como si me hubieran arrancado del mundo real. No había suelo, no había techo, solo una oscuridad infinita a mi alrededor. Y frente a mí, él. Pero ya no con su apariencia elegante. Su silueta se había distorsionado. Su traje negro parecía fundirse con la sombra que lo rodeaba. Sus ojos eran dos pozos de fuego. Y su sonrisa, esa maldita sonrisa, seguía ahí. «Que empiece el juego», susurró. Entonces las sombras cobraron vida y se lanzaron sobre mí. Las sombras se abalanzaron sobre mí como una marea viviente. No eran simples figuras oscuras, sino algo más denso, más real. Sentí cómo me envolvían, cómo se enredaban en mis brazos y piernas, tirando de mí, intentando arrastrarme hacia el vacío infinito. Grité y me debatí con todas mis fuerzas, pero era como si estuviera atrapado en arenas movedizas hechas de pura oscuridad. La daga. Con un esfuerzo sobrehumano, logré sacar la daga de Salazar de mi chaqueta y la aferré con ambas manos. En cuanto la hoja tocó una de las horas, un chillido inhumano llenó el aire. Era un sonido imposible, como si 1000 voces gritaran al unísono desde las profundidades del infierno. La sombra se disolvió en el acto y por primera vez vi que podía luchar. Sin perder tiempo, moví la daga en un arco amplio, cortando las formas oscuras que intentaban aprisionarme. Cada vez que la hoja entraba en contacto con ellas, se desvanecían en una bruma espesa. El dolor en mi brazo era insoportable. La adrenalina bombeaba con tanta fuerza que sentía que mi corazón iba a estallar. Pero no podía detenerme. No ahora. Él me observaba en silencio desde la distancia, con su sonrisa intacta, como si todo esto fuera un simple entretenimiento para él. Sus ojos brillaban con ese fuego rojo, y aunque no hablaba, podía sentir su voz en mi cabeza. «Eres interesante, pero no suficiente». El suelo tembló bajo mis pies, y antes de que pudiera reaccionar, una nueva oleada de sombras surgió a mi alrededor, más grandes, más rápidas, más voraces. Se lanzaron sobre mí desde todos los ángulos. Levanté la daga y logré atravesar a una de ellas, pero otra se aferró a mi espalda, su peso insoportable. Caí de rodillas mientras sentía cómo la oscuridad intentaba meterse dentro de mí, como si quisiera arrancarme el alma desde adentro. La daga vibró en mi mano. Era como si respondiera a mi miedo, a mi desesperación. Me aferré a ella con todas mis fuerzas y clavé la hoja en el suelo negro bajo mis pies. Una explosión de luz roja se expandió desde la daga, quemando las sombras que me rodeaban. Los chillidos llenaron el aire una vez más,
y la presión en mi cuerpo desapareció. Me puse de pie jadeando, sintiendo el sudor frío recorriendo mi piel. Él ya no sonreía. Por primera vez, su expresión cambió. No era miedo, no era ira, era curiosidad. Vaya, vaya, murmuró, dando un paso adelante. Tal vez he subestimado tu voluntad. No respondí. No podía permitirme caer en su juego. Pero dime, continuó, inclinando la cabeza, ¿realmente crees que puedes ganarme? ¿Que una simple daga y un poco de determinación serán suficientes para romper un pacto sellado con mi propia sangre? Su voz se volvió más profunda, más resonante. No entiendes con qué estás jugando, ¿verdad? El mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. La negrura infinita se transformó en algo peor, algo mucho peor. Estaba en un lugar que no debería existir. Un paisaje imposible, lleno de figuras retorcidas, de rostros sin ojos, de bocas abiertas en gritos silenciosos. Las sombras no eran solo sombras, eran almas atrapadas, consumidas por su propio deseo de poder. Bienvenido, dijo él, extendiendo los brazos. A tu futuro. Mi piel se erizó. Sabía lo que estaba viendo. Sabía lo que significaba. Si perdía aquí, este sería mi destino. El horror de aquel lugar se clavó en mis entrañas como un anzuelo. Era un mundo imposible, un paisaje de pesadilla, donde el suelo estaba hecho de algo orgánico, retorciéndose bajo mis pies como si estuviera vivo. Por todas partes, sombras informes se arrastraban, gimiendo con voces que apenas eran humanas. Sabía lo que eran. Sabía que cada una de ellas había sido como yo, hombres y mujeres que en algún momento habían creído que podían jugar con él y ganar. Mi enemigo, mi carcelero, mi verdugo, me miraba con calma. Sus ojos ardían como brasas, pero su sonrisa había desaparecido. Quizás por primera vez entendía que yo no iba a rendirme. «Sigues de pie», murmuró. «Admiro tu terquedad, pero sabes que esto es inútil». Levanté la daga con ambas manos. «Aún no he perdido». Él rió suavemente, pero esta vez había un tinte de impaciencia en su voz. «No, aún no, pero lo harás». Alzó una mano, y el mundo entero pareció estremecerse. Un rugido inhumano llenó el aire, y de las sombras emergió algo monstruoso. No era una simple forma oscura como antes. Era un ser enorme, con extremidades alargadas y retorcidas, con una boca que no dejaba de abrirse y cerrarse como si estuviera probando el aire. Dio un paso hacia mí y la tierra tembló. No esperé. Me lancé hacia adelante con la daga lista, apuntando al centro de su cuerpo amorfo. La hoja se hundió profundamente y el monstruo emitió un alarido que hizo que el aire vibrara, pero no se desvaneció. Al contrario, sus extremidades se cerraron alrededor de mí como garras de niebla sólida. El dolor me atravesó como un hierro caliente. Grité, pero no solté la daga. ¿Realmente creíste que sería tan fácil? La voz de mi enemigo resonó en mi cabeza como un trueno. No, no sería fácil, pero tampoco iba a perder. Con un último esfuerzo, hundí la daga hasta la empuñadura y con toda la fuerza que me quedaba, la giré. Algo se rompió, no el monstruo, no la daga, el mundo. El suelo se abrió en grietas rojas y brillantes y todo empezó a colapsar. La criatura rugió, intentando sostenerse, pero la grieta la devoró en un instante. Él me miró con furia por primera vez. «¿Qué has hecho?» No lo sabía, pero sentía que algo había cambiado. La daga temblaba en mi mano y una energía desconocida me envolvía. Las sombras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse. Las almas atrapadas en este lugar dejaron de gritar. El mundo mismo se desmoronaba y él, el arquitecto de mi condena, estaba en el centro de todo. Di un paso hacia él. «El trato se acabó», dije con la voz firme. Por primera vez, su sonrisa se borró por completo. La grieta bajo sus pies se abrió de golpe y su cuerpo se hundió en la nada. Extendió una mano, intentando aferrarse a algo, pero no había nada que lo salvara. «No has ganado», rugió. Lo vi caer, su forma distorsionándose en la oscuridad, hasta que solo quedó el vacío. Y luego, nada. Abrí los ojos. Estaba en mi casa, en la sala de estar como si nunca me hubiera ido. La daga seguía en mi mano, pero ya no temblaba, ya no susurraba. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de lo que había pasado. Me acerqué al espejo más cercano y miré mi reflejo. Mis ojos eran míos.
Mi alma era mía, lo había logrado, pero algo dentro de mí susurró que el precio de la victoria aún no estaba completamente pagado.